Buenos días a todos, qué gusto volver a traer la palabra del Señor para todos, ¿cierto? Primeramente, el Señor le habla, dijo el profeta, vino palabra del Señor a mí. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas, viene palabra del Señor a nuestras vidas y el Señor nos dice, dígasela a mi pueblo. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Nuevamente también, como dice Diana Uribe, buen día, cualquiera que ese día sea, para todos los que nos escuchan por YouTube. Y bueno, les queremos invitar a que abramos nuestra palabra del Señor. Estamos en un semestre donde estamos estudiando el libro de Hechos. O no tanto como estudiando, sino estamos predicando acerca de lo que aconteció en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo. Y todos estos eventos se ven reflejados en el libro de Hechos. Entonces, empezamos el libro de Hechos mirando la promesa del Señor Jesucristo para con su iglesia. ¿Y cuál era la promesa del Señor Jesucristo? Hechos 1:8, y vendrá sobre ustedes el poder del Espíritu Santo y me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo, ¿cierto? Y vamos en ese desarrollo de la promesa del Señor y cómo la iglesia y cómo los creyentes en el poder del Espíritu Santo fueron extendiéndose hasta el día de hoy, ¿sí? Todo esto se ha logrado gracias a que el Espíritu Santo ha obrado en medio de las iglesias, en medio de nosotros como creyentes. Y el poder del Espíritu Santo nos ha llevado a anunciar el Evangelio del Señor, a traer las buenas nuevas, a ser testigos de aquello que sucedió hace muchos años, que nosotros no vimos, pero que otros sí, y hasta el día de hoy hemos podido compartir a otros este mensaje de salvación. Empezamos en nuestro tiempo de predicación entonando un himno, dice, el Evangelio de Dios, para destruir toda potestad y traer luz en la oscuridad. Para los que lloran, nació Jesús. Y a Dios sea la gloria. Y a Dios sea la gloria. ¿Cierto? Para destruir toda potestad. Toda persona que no ha creído en Jesucristo está bajo potestad. Bajo potestad del maligno. Bajo potestad de Satanás. Pero Jesucristo vino para destruir toda potestad. Para destruir todo tipo de atadura o mejor dicho, todo lo que a usted le agobia de su vida pasada y que viene tal vez de familia en familia. Jesucristo vino a acabar con todo eso. Mi papá es un borracho, el Señor Jesucristo me libró de eso, aun cuando yo también probé el alcohol y también estuve inmerso en eso, ¿cierto? Muchas personas han tenido familias de cierta manera, pero el Señor nos ha rescatado, porque el Señor acaba con todas esas potestades. También nos saca de esas tinieblas y nos manda a la luz admirable. Este es el Evangelio de Dios. Y vamos a ver el día de hoy cómo el Evangelio de Dios fue llevado a los gentiles. Título de la predicación, Evangelio de Dios a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todo aquel que no es judío. ¿Cuántos gentiles hay el día de hoy acá? Somos gentiles porque no somos del pueblo judío. Somos gentiles porque no somos del pueblo judío. Pero para nosotros también fue la promesa del Señor. Quiero invitarlos a que se ubiquen en el capítulo 10. Y resulta que en la programación que se hizo desde el liderazgo, hoy nos tocaba capítulo 10 y capítulo 11. Así que prepárense. Vamos, capítulo 10 y capítulo 11. Me gustaría, venga Roberto, hágame un favor. Venga. Pero vamos a mirar porque el trabajo... ¿Cuántos puntos ves aquí? Aquí. ¿Así? 17 puntos, ¿cierto? 17 puntos. 17 puntos. Pues eran más o menos 17 puntos los que íbamos a tratar, pero eso me tomaba bastante tiempo. Y aquí vemos 5 y 4, 9. Hemos logrado resumirlo en 9 puntos con un gran
esfuerzo, por eso necesitamos 100% de su atención. Los quiero invitar a que ustedes lean capítulo 10 y 11 en su casa, pero yo les voy a dar un pequeño contexto. Entonces, el Evangelio a los gentiles en Hechos, básicamente podríamos decir que empieza desde antes del capítulo 10, pero en el capítulo 10 empieza con cómo el Señor le habla a Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Un hombre distinguido, un capitán del ejército. O sea, usted mira hoy en día a un capitán del ejército de Colombia y es un hombre distinguido, ¿sí o no? Eso andan así. Son elegantes, miran por encima de todo el mundo y tienen voz de mando. Eso era Cornelio, un hombre distinguido. Pero el Señor le habló a Cornelio y le dijo, vaya, envíe a tal persona, envíe por tal persona, que tengo un mensaje para usted por medio de él. ¿Cierto? Porque es que el mensaje del Señor llega a través de sus siervos. No llega a través de otras personas. Y el Señor está preparando a esas personas para que nos manden llamar, nos manden buscar, y nosotros, nuestra misión es llevar el Evangelio. Quiero hacer un paréntesis. Cuando usted lo inviten a una casa, piense en esto, que el que lo mandó llamar fue Cornelio, y que usted tiene un mensaje para llevar a esa casa. El Señor ha preparado esa casa y lo mandó a invitar a usted, no para que coma, no para que vaya y se ría, es para que usted lleve el mensaje de salvación a esa casa. Si hace lo contrario, bueno, la pasó rico, pero tal vez no cumplió el propósito de Dios en esa visita. ¿Sí? Quiero invitarles a que se lleven a que empecemos el día con esto. Quiero compartir con ustedes todo el versículo del 1 al 11, al 12, es esta historia de cómo Dios hace que Pedro vaya a donde Cornelio y cómo Dios le habló a Cornelio por medio de una visión y a Pedro también. En esa época todavía existían las visiones, hoy ya no. Hoy ya no hay visiones, ¿sí? El Señor me manifestó en un sueño que íbamos a hacer esto. No, ahorita la voluntad del Señor ya está plasmada en su palabra, ¿sí? Eso fue en ese momento porque la iglesia estaba en crecimiento y estaba hasta ahora empezando a desarrollarse. Ya hoy es una iglesia más fortalecida con otros medios de comunicación y sobre todo porque la visión del Señor es toda plasmada en su palabra, ¿sí? No hay visión nueva. Esto es lo que el Señor quiere para con su iglesia. Aquí está, no hay otra. Aquí dice todo lo que el Señor quiere que hagamos nosotros y cómo quiere que lo hagamos. Entonces no hay otra manera. No nos dejemos engañar. Y en el versículo 14, vamos a ir ahí, versículos 14 y 15, el Señor dice a través de su palabra en el capítulo 10. Entonces está Pedro, quiero poner un poquito en contexto, está Pedro en su casa y recibe la primera visión, ¿no? La visión, ¿cuál es la visión? Una sábana blanca con muchos animales y que baja y le dice el Señor, un ángel del Señor le dice, mate y coma. Entonces, ¿qué dice Pedro? Pedro dice así, no Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo, no llames a algo impuro, si Dios lo ha hecho limpio. Entonces, miren, que usted nunca haya hecho alguna cosa, no quiere decir que esté bien. Eso le estaba pasando a Pedro en ese momento. Pedro nunca se había contaminado con nada que la ley judía decía que era impuro. Entonces, no trataba con personas que no eran judías. ¿Por qué? Porque para los judíos le era prohibido juntarse con los gentiles, porque los gentiles ¿qué eran? Pecadores, los gentiles no hacían parte del pueblo de Dios, entonces Dios les había dicho en una época, no se junten con ellos, pero porque para mí ellos son impuros, ustedes son mi pueblo escogido, ustedes son mi nación santa, no se contaminen con ese pueblo. Pero resulta que ese pueblo que el Señor escogió, no le honró. No le glorificó. Entonces el Señor empezó a buscar otro pueblo. ¿Quiénes son ese pueblo? Nosotros. Nosotros somos ese pueblo.
Entonces le dice a Pedro, lo empieza a preparar a Pedro y le dice, Mati, coma de esto que para sus ojos es impuro, pero yo ya purifiqué. Y Pedro se rehúsa, no Señor, no quiero matar ni comer de eso que cosa es impura porque mi ley lo prohíbe. Y el mismo Señor le dice, no llame impuro a lo que yo ya purifiqué. Y esto es una verdad que se viene para este tiempo. Aun cuando nosotros éramos enemigos, impuros, pecadores, no agradables a los ojos de Dios, el Señor nos ha limpiado. Amén. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros, los más impuros, los no dignos de entrar en su presencia. Podríamos decir en una época, los no amados, porque el Señor amaba a su pueblo. Pero el Señor puso su mirada en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros, y dijo, los voy a purificar. Y le dijo a un judío, vaya y predíqueles el evangelio. Señor, pero me es prohibido por mi ley juntarme con esos impíos, incircuncisos, pecadores, sucios de toda maldad. No me quiero contaminar. ¿Qué le dice el Señor? Yo ya los limpié. Ahora solo necesito que ellos lo acepten para que entren a la salvación. O sea que si usted está hoy acá escuchando este mensaje, es porque el Señor ya decidió limpiarlo. Pero usted necesita aceptarle para entrar a la salvación. ¿Listo? Amén. En el versículo 28, vamos a ir avanzando porque imaginen como 70 versículos. Versículo 28, Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro e inmundo. Entonces esto es un mensaje, tengo dos mensajes hoy, en este punto. Tengo dos mensajes. Uno para los jóvenes y otro para los no tan jóvenes, ¿cierto? Pero también no solamente a los jóvenes en edad, sino también a los jóvenes en el espíritu, en el conocimiento del Señor. ¿Listo? Entonces, ¿qué dijo Pedro? El Señor me ha mostrado que no debo llamar impuro a los que son puros. No debo llamar impuro a los que el Señor ha limpiado. Y nosotros como cristianos debemos aprender a mirar a través de los ojos del Espíritu Santo. A mirar cómo el Señor ha limpiado esa familia o esa persona a la cual me está llamando, ¿cierto? O sea, a mí me invitan a desayunar en algún lugar y yo digo, ¿será que esta familia, qué me irán a dar? ¿Cierto? Yo no pregunto qué voy a llevar, yo pregunto es qué me irán a dar, ¿cierto? Y a veces voy a una casa y digo, ¿yo para qué les predico? Pues de pronto me pasa solo a mí, ¿no? De pronto me pasa solo a mí. O simplemente me invitan a una casa y no preparo una palabra de vida para ellos. ¿Por qué? Porque en mi mente tal vez estoy llamando a los que son impuros o no son dignos de recibir esta salvación. Pero el Señor, ¿qué dice? No los llame impuros a lo que yo ya limpié. Todo aquel que lo invite a su casa es porque el Señor le está limpiando y quiere el Señor que usted lleve el mensaje de salvación a ese lugar. Amén. No se vayan sin un mensaje preparado. Muy sencillo. Bueno, muchas gracias por este alimento que ustedes me están preparando. Quiero orar por ustedes. Quiero compartirles Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hace 8 días ese versículo nos lo aprendimos en grupo de jóvenes. ¿Cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Y nos lo aprendíamos en el grupo de jóvenes y es un versículo clave en la vida de cristiano para uno y para llevar el mensaje a otros. Entonces, quiero compartir con ustedes dos mensajes en este punto. Uno para los jóvenes en edad, primero, y también para los jóvenes en tiempo de Cristo. ¿Listo? Quiero que nos ubiquemos los jóvenes, por favor, los más jóvenes. Jóvenes ya vamos a llamar primero en edad, de 19 para abajo. Ubíquese los que están de 19 años para abajo
en Proverbios 13:20, si me lo puedes publicar ahí, por favor, estos versículos de apoyo. Proverbios 13:20, perdón. Proverbios 13:20, ¿listo? Y me gustaría un joven que tenga menos de 19 años, que me pueda ayudar a leer este versículo. Uno que tenga voz fuerte. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos? No, ya está pasado. Ya está pasado. Uno con voz de fuerte. A ver, ¿ninguno? Voy a leerlo yo entonces. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Miren, muchachos, esto es muy sencillo. Les pido el favor a los más jovencitos. Aquí tenemos jóvenes 19, 17, 15, 14, de menores de edad. Pilas con sus amistades. Pilas con sus amistades. Sí, el Señor nos enseña, porque con esta me salió un joven una vez. Eso se llama hacer acepción de personas. No. El Señor también nos enseña que debemos andar con gente sabia. Usted no tiene nada que hacer. Usted, menor de 19 años, usted no tiene nada que hacer con personas con problemas de alcohol y de drogas. Usted no tiene nada que hacer con ellos. ¿Usted qué tiene que hacer? Estarse juntando con personas que aman de Cristo, que buscan al Señor, que son sabios. Porque si usted se junta con sabios, ¿qué son? Sabios. Pero si se junta con necios, ¿será qué? El Señor no dice, será un necio. El Señor dice, será quebrantado. ¿Sabe qué es ser quebrantado? ¿Usted sabe qué es ser quebrantado? ¿Qué es? Un poquito de dolor, ¿cierto? Quebrantado. Básicamente es que si usted se junta con gente que no le corresponde, usted va a ser quebrantado. O sea, usted va a tener dolor en su vida. Y esto también mensaje para los que están empezando en la vida cristiana. ¿Cuántos llevan menos de 3 años en la vida cristiana? Muy bien. ¿Listo? Bien. Entonces, a ustedes también quiero enseñarles algo. En este tiempo es necesario que usted se junte con gente que tiene más tiempo en la vida en Cristo, que están más fortalecidos. Porque si usted se sigue juntando con sus amigos del mundo, adivine qué va a pasar. Yo le voy a contar mi experiencia. Empecé mi vida cristiana, pero seguí juntándome con mis amigos del mundo. Y el Señor sabe que no miento, y allá el pastor de la iglesia también, y algunos hermanos que estaban en ese entonces también saben que no. Entonces yo empecé a ir a la iglesia, pero los fines de semana, el viernes y el sábado, me seguía juntando con mis amigos de parranda. ¿Sabe cómo llegaba yo el domingo a la iglesia? Tomado, enguayabado. No le agradaba eso al Señor. Pero aún así el Señor decidió limpiarme. Pero eso pasó y fui quebrantado, perdí muchas cosas, sufrí mucho porque me junté con necios. Si me hubiera juntado con los hermanos de la fe, también hubiera tenido domingos, sábados, viernes, sábados y domingos muy chéveres, como los viví después de eso, pero sin tantos problemas. Entonces, pilas con los que se juntan. Y para los mayores, 2 versículos. Robertico, si me ayudas, por favor. Santiago 2:9. Y si me ayuda, por favor, ¿dónde está alguien por aquí? Iván, 1 Corintios 10:12. ¿Listo? Para los mayores y los más antiguos. Roberto. Santiago 2:9. Aquí está, míralo. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Esto ya es para los mayores y los más fortalecidos. ¿Tenemos que tratar con todos? Sí, tenemos que hacerlo. ¿A quiénes tenemos que llevarle la palabra del Señor? A todos. Yo sé que a veces nos cuesta, que a veces miramos y decimos, pero ¿cómo le hablo a este tipo que me está oliendo tal vez a alcohol o está oliendo a droga? Yo no les predico. Pero eso se llama acepción de personas. O tal vez esa persona, esa mujer no merece que yo le hable del Cristo. Se llama acepción de personas. Y es un pecado. Es un pecado. El mensaje que tenemos todos guardado en nuestro corazón, el cual hemos recibido del Señor y que con el poder de su Espíritu Santo nos ha sido encomendado para llevar, es para todos.
no para algunos pocos, es para todos. Si no lo hacemos, ¿cometemos qué? Pecado. Cometemos pecado. Los más grandes, los más crecidos en el Evangelio. A veces, entre más grandes y más crecidos en el Evangelio, menos llevamos el mensaje del Señor y más pecadores nos convertimos por no hacer esta que es nuestra labor, este que fue nuestro encomendamiento, este que fue nuestra misión, según Hechos 1:8. Y 1 Corintios 10:12. Listo. Entonces no solamente es llevar el Evangelio, sino estar seguros y firmes de no caer. En esta historia de Hechos, van a los gentiles y Pedro no va solo, va con unos hermanos. Porque es difícil, ¿no? Nos vamos a juntar con gente que no conoce de Dios, que no hay temor de Dios. Vamos a llevarles el Evangelio. No lo hagan solo. Como en el ejército. ¿Cuántos prestaron el servicio? ¿Los viejos? Nosotros. De a dos, ¿cierto? Lanzas, de a dos. Vayan acompañados, vayan con un hermano a predicar el Evangelio. Es más contundente y más seguro para usted. Cuide de no caer. Voy a llevarle un hermano, hago un paréntesis aquí, un hermano que ya no está con nosotros, Álvaro Peña, en un campamento de jóvenes, llegó y nos estaba predicando precisamente esto mismo, me acaba de venir el recuerdo. Y llegó y dijo, es que los jóvenes cometen un error. Los jóvenes que son así bien conocedores de Dios, dicen, quiero reprender a Satanás. Pero siempre encuentran a Satanás la mujer más atractiva. Y les dice, así te quería encontrar, Satanás. Ahí hay un error, porque está en busca de otras cosas. Cuidado en donde busca expandir también usted el Evangelio del Señor. Cuidado con creer que está firme. Cuidado con creer que solo lo puede lograr. El Evangelio de Dios no ha llegado hasta el día de hoy porque personas individuales y solas se fueron a predicar. No, es porque toda una iglesia trabaja en función de esto. Amén. Versículo 33 y 34. Entonces Pedro, no hay necesidad de que me lo pongas, yo voy a leerlo en una traducción viviente. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismos. Pues Pedro todavía venía de esa costumbre donde no se podía juntar con los gentiles, ¿cierto? Entonces dice, cuando está predicándole allá a los gentiles, entra a la casa de Cornelio y no estaba solo Cornelio, sino que Cornelio tenía un montón de personas ahí y el Señor y Pedro empieza a predicar, pero antes de empezar a predicar dice, vea, hay mucha gente y ninguno de estos son judíos. Veo que Dios no tiene favoritismos. Veo que Dios no tiene favoritismos. Es fácil hablar de la palabra del Señor en una reunión de cristianos. Entonces nos reunimos, los invito a todos a mi casa, cuando digan, los invito a mi casa y allá vamos a predicar el Evangelio para nosotros. Pero si nosotros ya tenemos el Evangelio en nuestras vidas, y es fácil predicar el Evangelio para nosotros. Pero el Señor no hace favoritismos, no tiene favoritismos. Acuérdese que usted también una vez estaba perdido. Usted también una vez no había conocido de Dios. Usted también una vez estuvo condenado a la muerte eterna, ¿cierto? Y el Señor lo buscó. Entonces, a donde vayamos, llevemos la palabra del Señor. Porque es nuestra misión y el Señor ya tiene preparado el corazón de ellos. Versículo 34. ¿Leí el versículo 33? No. Voy a leer 33. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Todos están preparados porque el Señor ha preparado el corazón de todos aquellos que nos invitan para escuchar el mensaje. Lo que pasa es que a veces no lo entendemos. Esto es
es también para mí, ¿no? A veces hay personas que me invitan o nos invitan a la casa y nosotros creemos que la invitación es porque yo soy muy buena gente, ¿cierto? Entonces Toñito me invitó que a la casa, pase a tomar tinto, y es porque yo soy muy buena gente, yo he ganado el tinto el tinto de Toño. No, es porque el Señor preparó esa familia para que yo llevara un mensaje. ¿Sí? Y en esa familia hay personas que no conocen de Dios, que el Señor preparó su corazón para que yo lleve un mensaje. No es porque yo sea muy bueno, es porque el Señor a ellos los está limpiando. Amén. El Señor a ellos los está limpiando. Y usted es el mensajero. Usted es el testigo en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Es porque usted tiene que cumplir el propósito de Dios en su vida. Efesios 2:10, si me haces el favor, Santiago. Efesios 2:10 nos enseña esto. Flaco, si me ayudas a leerlo, por favor. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios tiene preparado una obra para usted. Y un camino, y un sendero, llámelo como usted quiera. El Señor está preparando un lugar a donde usted puede llevar el Evangelio de Dios. ¿Cuántos van a ir a un lugar diferente de su casa esta semana? ¿Cuántos? ¿Cuántos van a salir de la casa esta semana? Así sea a trabajar. Ahí, en ese lugar, el Señor le ha preparado a usted una obra de antemano. ¿Para qué? Para que usted ande en ella. Para que usted ¿qué? Evangelice. Para que usted ¿qué? Lleve la palabra del Señor. El versículo 39, ahí vamos avanzando, que me da pena con ustedes que no pueden leer todo el pasaje, pero usted lo leen en su casa. Y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que Él hizo por toda Judea y Jerusalén. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y aquí quiero que usted ponga un especial cuidado. Este es el mensaje que usted tiene que llevar tal cual. Y no lo estoy diciendo yo. No lo estoy diciendo yo. No le estoy diciendo yo, este es el mensaje que yo llevo y es eficaz, porque mi mensaje a veces no es tan eficaz como yo quisiera, ¿no? A veces yo llevo el evangelio y ¿cuántos quieren creer? Me pudieran apedrear como hicieron con Esteban, lo hacían. Pero quiero leerles este pasaje. Versículo, ¿qué es que voy? Perdón. 39. Quiero leerlo en esta versión que me ha parecido muy buena de entender. Dice: nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que Él hizo por toda Judea y Jerusalén. Usted tiene que empezar diciéndole a esa persona: yo soy testigo de lo que el Señor ha hecho, no solo en mi vida, sino en la de otros más. ¿Usted es testigo de los milagros que el Señor ha hecho en vida de otras personas? ¿Cierto que sí? Vamos a empezar hablando de eso que el Señor ha hecho. El Señor ha hecho esto en mi vida y en la de otros. Dice el apóstol Pedro, dice, lo mataron. ¿A quién? A Jesús. A Jesús lo mataron, colgándolo en una cruz. Esto es primordial para que usted lleve el evangelio a otras personas. Usted tiene que decirle: Jesucristo murió en una cruz. Porque sin la muerte de Cristo no hubiera entrado la salvación a nuestra vida. Porque estamos condenados a muerte. Y Dios puso esa condenación sobre su Hijo, para que yo no la viviera nunca más. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice el apóstol, dice, colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Entonces, importante, anote ahí, versículo 40, vamos en el 39, en el 40. Pero Dios le resucitó al tercer día. Usted no solamente va a hablar de que Cristo murió por cada uno de nosotros, sino que también Cristo venció la muerte al tercer día, que Dios mismo le levantó de entre los muertos. Amén. Después, Dios permitió que desapareciera, no en público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuésemos sus testigos. ¿Sí?
Entonces Jesucristo le apareció a los apóstoles, pero asimismo hoy en nuestra vida está en medio de nosotros, ¿cierto? Y se nos ha manifestado de ciertas maneras. Y usted tiene que tener esto muy presente. Dios se quiere manifestar en la vida de todos, pero en ese tiempo se manifestó en aquellos que eran sus discípulos, en aquellos que decidieron creer en Él. Y en este tiempo Jesucristo también se quiere manifestar en la vida de las personas, pero es necesario que esas personas crean. ¿Quieres sentir que Dios transforma tu vida? ¿Quieres sentir que Dios cambia tu situación? Entrega tu vida a Cristo, porque eso es lo que el Señor hace: transformar, manifestarse, mostrarse a través de sus discípulos, a través de quienes creen en Él. ¿Vamos en qué? En el versículo 41. No al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Dios nos escogió de antemano para que fuéramos sus testigos. Dios nos escogió a ustedes y a mí para llevar el evangelio del Señor a todos los pueblos y a todas las naciones, a todas las personas. Esta semana estuvimos en el entierro del hermano Mario, el papá de la hermana Olga, y hubo personas, no hubo mucha gente por causa del COVID y que el hermano Mario era de otra ciudad, ¿cierto? Pero ahí nos pudimos parar y predicar un rato. Y tal vez el mensaje no era muy profundo, ¿cierto? No era como estamos haciendo ahorita aquí, el estudio de Hechos, la predicación de Hechos, no. Fueron 2 versículos que predicamos el primer día y un versículo en el segundo. ¿Y sabe qué pasó? Invitaron a Olga a una casa, ¿cierto, Olguita? La invitaron a una casa. ¿Por qué pobrecita Olga? No, porque el Señor los había preparado y los estaba limpiando. ¿Y Olga qué tenía que hacer? Llevar el mensaje. Ayer no nos acompañado en jóvenes. ¿Por qué? Porque estaba llevando el mensaje. Porque el Señor está listando casas donde nos invitan, no para que vayamos a comer solamente, sino para que llevemos mensaje de salvación. Amén. Versículo 42. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de Jesús, de que Jesús es a quien Dios designó para juez de todos los que están vivos y muertos. Entonces mire 3 cosas, vamos en varias. Primero, la muerte de Cristo en el mensaje. Segundo, la resurrección de Cristo, ¿sí? Tercero, convicción suya de que usted es escogido por Dios para llevar este mensaje, ¿sí? Cuarto, usted tiene que decirle a las personas que Dios escogió a Jesucristo para juzgar a vivos y a muertos. Acá hay juicio. En un mensaje eficaz hay juicio. No solamente hay salvación, porque el mensaje es de salvación para los que deciden creer y de condenación para los que se rehúsan a creer. ¿Sí? Ese es el amor de Dios, que todo aquel que crea en Él no será condenado. Pero unos versículos más adelante, pero los que no creen ya han sido condenados. Juan 3:19 creo, ¿sí? Juan 3:19, 3:16, 3:19, sí. Pero el que se rehúsa a creer ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Listo? Entonces, si hay condenación, también en el mensaje hay que hablar de juicio y hay que hablar de salvación, ¿sí? Juicio para vivos y para muertos. ¿Y en qué versículo voy? Yo siempre me pierdo, acá me entusiasmo y me pierdo. 43, gracias. El que cree, dice, de él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Entonces usted ya llevó el mensaje, Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó, usted está convencido que usted está enviado a esa casa a llevar el mensaje, habla que Jesucristo va a hacer un juicio contra vivos con los vivos y con los muertos, ¿cierto? O sea, con los que creen y con los que no creen. Pero ahora va a hablar algo espectacular que aparece en ese versículo. Pero en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Ese es el mensaje. Exposición de Cristo, juicio y esperanza. Esperanza.
Hoy quiero decirles a ustedes, a los que no han creído, es que el Señor tiene un juicio preparado. Si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, hay condenación, su destino es el infierno. Pero hoy es el día en que el Señor ha preparado para que usted se arrepienta y tenga perdón de pecados y vida eterna. Vida eterna. De lo contrario, como dice en Juan capítulo 3, versículo creo que 19 o 20, si usted se rehúsa a creer, ya ha sido condenado y su destino es el infierno. Si no, si usted decide creer en Jesucristo, su destino es la gloria eterna al lado del Creador de todo. Y no habrá sufrimiento, ni llanto, ni crujir de dientes. Amén. Versículo 44. Mientras Pablo aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados al ver el don del Espíritu Santo también derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces, mire lo que dice aquí. Mientras que usted va hablando, mientras que Pedro iba hablando, este mensaje que les acabé de compartir a ustedes, el Espíritu Santo iba llegando a tocar a las personas que estaban ahí. Las personas que estaban escuchando, oyendo atentamente. No estaban ahí como a veces le digo a algunas personas, usted no me está escuchando. ¿Sí? Seguramente me oyen y entra por acá y sale por acá y tal vez no están escuchando el mensaje, pero los que están atentos al mensaje, el Espíritu Santo les está tocando. El Espíritu Santo les está cambiando, les está transformando. Porque mientras que vamos hablando, el Espíritu Santo va llegando a las personas que van a ser salvas. Y no por poder de nosotros, ¿no? Sino por convicción, porque el Señor así lo quiso, porque el Señor ya los ha ido limpiando, como le dijo a Pedro comenzando esta predicación, no llames impuro a lo que yo he limpiado. Las personas con las que ustedes pueden hablar es porque el Señor ya los está limpiando y necesitan el mensaje para ser salvos y ser llenos del Espíritu Santo. Recuerden que no hay llenura del Espíritu Santo si no hay arrepentimiento de pecados, si no hay reconocimiento de salvación a través de Cristo. ¿Sí? Porque en ningún otro hay salvación. Entonces no hay llenura del Espíritu Santo si no hay esa acción. ¿Qué tenemos que hacer? Invitar a las personas allá, a los pies de Cristo, a que reconozcan que Jesucristo, la necesidad de Cristo. No necesito nada en la vida, lo tengo todo. Estás condenado a muerte. Necesitas vida. Necesitas vida. Te invito a que vayas a Cristo. Y el Señor le llenará del Espíritu Santo también a él. También a él. Por eso los judíos se asombraron cuando vieron Pedro se fue con unos judíos, ¿no? Cuando vayan a evangelizar, ármense en un equipo. Una persona fortalecida en el Espíritu Santo también. Aunque si hay que hacerlo solo, hay que hacerlo solo. Pero el Señor nos permite siempre estar acompañados. Y esos judíos llegaron y miraron y dijeron, ¡ay! Estos impíos, estos impuros, estos que no, el Señor antes nos prohibía tratar, el Señor los está llenando con el Espíritu Santo. Y se les manifestó el Espíritu Santo de la misma manera como se le manifestó a los judíos en ese entonces, en el primer momento. ¿Cómo? A través del don de hablar otro idioma, ¿sí? De don de lenguas, que en este caso dice otros idiomas. ¿Por qué otros idiomas? Porque esos mismos nuevos creyentes fueron dispersos para llevar el evangelio a más gentiles, ¿sí? ¿Usted cree en Jesucristo? La misión de nosotros es esa. A donde vayamos, predicar el evangelio en el idioma que quieran, ¿sí? Algunos podrán hablar inglés, portugués, francés. A mí me toca hablar al estilo norte, al estilo sur, ¿cierto? Según con las personas que uno se esté tratando. Romanos, si me regalas por favor ahí, versículo 46, ¿cierto? Romanos, no me lo regales. Entonces, el Espíritu Santo
va llegando a la vida de todos los creyentes. Yo quiero hoy compartir con ustedes un versículo. Venga, Iván, póngase ahí la 10, que la camisa la haga bomba. Venga, amigo. Mire, hágame un favor. Vamos a repartir, esto es un regalo que tengo para ustedes. ¿Ya? ¿Todos? Estos chinas son unas tremendas. Bueno, flaco, haga un favor, ayúdeme a sumarse por este lado. Y quiero que reciban este versículo. Todos. Sí, repártalo. Esto es un pasaje que mandé imprimir para ustedes, para que ustedes lo guarden en su corazón. Hemos aprendido en el grupo de jóvenes la importancia de memorizar versículos, ¿cierto? Hemos aprendido la importancia de guardar y atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Entonces, esto es una bobadita, cariñito, ¿cierto? Pero es un cariño que quiero tener con ustedes para que ustedes comprendan lo siguiente. Si usted hoy está creyendo el mensaje de salvación que acabamos de leer, no de palabra mía, sino de palabra del apóstol Pedro, que habló de esa manera en su tiempo a las personas gentiles como ustedes, que no son judíos, igual que yo. ¿Faltan? Aquí hay más. ¿Faltan? No, hermano, no se puede quedar uno sin esto. Levante la mano el que falta. Listo, muy bien. Uy, faltan hartos. ¿Usted también? No levante la mano, no se dobletee. No se pueden... Mentiras. Si sobran y quieren otro para regalárselo a alguien, está bien, ahí está, ¿listo? Todos deben de tenerlo. Entonces, si usted ha recibido el mensaje del Señor el día de hoy, por primera vez, o si usted el día de hoy se está convenciendo cada vez más que el Espíritu Santo está obrando en su vida y ha sufrido temor de llevar el Evangelio, y tal vez, como decimos los que llevamos un poquito más de un año en la vida cristiana, pasamos por momentos de crisis, ¿cierto? ¿Será que sí? ¿Será que no? Quiero compartir con ustedes este versículo, este pasaje, Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos todos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es, ¿en qué? Listo. Entonces, ¿todos tienen un esfero? Listo. Entonces, quiero invitarlos a que, versículo 38. Por lo cual, y si usted cree esto, subráyelo y memorícelo en su corazón, en su mente, atesórelo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Si usted ha creído en Cristo, nada, absolutamente nada. Es que ni los ángeles lo podrán a usted hacer caer de la mano de aquel que le salvó. Amén. Un regalo para ustedes. Me disculpan la bobadita, pero es con todo cariño, porque quiero que ustedes atesoren la palabra del Señor en su corazón. Y que no importa la situación que estén viviendo, no importa lo difícil que esté pasando su vida el día de hoy, o haya sido en estos últimos tiempos, nada, absolutamente nada, los va a arrancar del cuidado de nuestro Señor. Él dio la vida por ustedes. Él dio la vida por ustedes.
Él dio la vida por mí, ¿cierto? ¿Ustedes creen que no va a ser capaz de luchar con un principado, con una potestad por usted? El Señor mismo dijo, lo que el Señor me ha dado, todo se ha salvado. Ni uno solo se ha perdido. Usted, el Padre, se lo entregó al Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice que como el Padre se los dio a Él, ninguno de ustedes se perderá. Amén. Vamos a seguir avanzando. Versículo 47. Caramba. Entonces Pedro preguntó en el versículo 47, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Y esto no estaba planeado, pues ayer me salió el Espíritu, pero quiero invitarles a las personas que han creído en Jesucristo en este último tiempo. ¿Cuál es este último tiempo en nuestra iglesia? Nuestro último bautismo fue hace 3 años. 3 años, ¿cierto? Hace 3 años aquí en la iglesia bautista de San José. ¿Ah? ¿Qué? Iglesia Betania. Bautista Betania de Ciudad Jardín. ¿Saben qué? Si usted ha creído en Jesucristo y esto es una verdad en su vida, les invito a que nos lo hagan saber. Si usted no se ha bautizado, no impida la obra del Señor. Sea obediente. Manifieste su fe a los demás. Bautícese. Esto no trae salvación, pero esto refleja que en su vida usted es salvo. ¿Sí? Pónganle bien cuidado a esto. El bautismo no trae salvación, pero refleja que usted es una persona salva. Entonces quiero invitarles a que si usted ha creído en Jesucristo, no necesita llevar 20 años. Hoy, haber recibido a Cristo hoy, le da la posibilidad, haber entendido el mensaje, haberlo creído, le da la posibilidad y el derecho digamos que el beneficio, no sino como el privilegio de ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces, quiero invitarles a que se acerquen a César, a Robert, a mí. Alejandro hoy no nos acompaña, o a Jesús, y nos comenten. Vea, yo en la predicación del hermano Milton, que levantaron la mano varios, acepté a Cristo y quiero bautizarme. Y con uno solo, buscamos el lugar y bautizamos. ¿Cierto, César? Con uno solo. Vamos y va toda la iglesia. Y ese día repartimos churros con Coca-Cola. ¿Cierto? A lo que nos alcanza. Repartimos algo de comer porque hay fiesta en el reino de los cielos cada vez que un pecador, ¿qué? Se arrepiente. Amén. Entonces quiero invitarlos a esto. Y hemos terminado el capítulo 10. Me quedan unos minuticos. Quiero hacer un bonus track. Robertico, discúlpeme. Es que me tocaron 2 capítulos. Capítulo 11. Entonces, termina el capítulo 10 en el bautismo de los nuevos creyentes y Pablo y Pedro diciendo esto, que me parece súper interesante. ¿Puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados? Y dice, por lo tanto dio órdenes que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días más, ¿cierto? Nadie puede oponerse al bautismo de un hermano. Nadie puede decir, es que lleva mucho o lleva muy poco. El bautismo se da porque ustedes creen en Jesucristo. ¿Sí? Y efectivamente, pues, hubo una manifestación, ¿cierto? Y en este tiempo, pues también hay una manifestación, es que ustedes nos lo hagan saber, que ustedes proclamen el Evangelio, que ustedes lo manifiesten públicamente. Porque a veces parecemos cristianos Cristian Bon, ¿sí? Allá de la ultra secreta, allá que nadie ve, vamos a atacar al enemigo, pero nunca nadie se entera que somos cristianos y termina uno atacando al enemigo y tal vez derrotándolo
pero nunca dándole la gloria a Dios porque todo el mundo, nadie supo de dónde vino ese mensaje. Como por ejemplo, un ejemplo, cuando la iglesia ora por algo o por alguien, por ese alguien que está enfermo y el Señor obra en esa vida y el tipo o la persona se sana. Y nosotros aquí luchando contra, no, Señor, por favor, sánalo, Señor, sánalo. Nosotros que somos de la ultrasecreta aquí, de tu reino, ¿sí? Del S2 allá, del reino de los cielos, y el Señor lo sana, pero ese tipo o esa persona nunca se entera que fue el resultado de las oraciones de una iglesia. ¿Sí? No, hay que hacérselo saber. Hay que hacerse, hey, uy, te sanaste, uy, el Señor respondió nuestras oraciones. Y no para que digan gracias, hermano, sino para que digan gracias, Señor, porque escuchaste las oraciones de unas personas y me has sanado, y me has librado, y me has dado trabajo, y me pagaron la deuda. ¿Cierto? Porque hemos tenido oraciones, durante el tiempo de la oración hemos escuchado, el Señor respondió la oración y el Señor por el que oramos ya se sanó. Y uno viene acá y, uy, se sanó Pepito. ¿Y dónde está Pepito? ¿Dónde está Pepito? ¿Y por qué no viene Pepito? No es que nadie le ha dicho que él se sanó, porque la iglesia oró por él. No, claro, somos eficaces en la ultrasecreta. O sea, guerreros como nosotros los necesita el ejército de Colombia para que se infiltre en la guerrilla. Eficaz. Y nadie supo cómo entró. ¿Cierto? Guerreros como nosotros en la fe. Oramos por personas, el Señor nos responde, pero ellos nunca se enteran quién fue el que les llevó a esa sanidad, a esa salvación, a ese pago, a esa liquidez, a ese momento. ¿Por qué fue que el Señor ya no les siguió permitiendo vivir en esa necesidad? Los invito a que por aquellas personas que hemos estado orando, se los hagamos saber. Se los hagamos saber para que ellos también glorifiquen al Señor. Capítulo 11, versículo... Bueno, no, aquí, vamos. Ya les dije cómo exponerle el Evangelio, ahora quiero decirles, ¿tienen dudas? Tal vez sí, ¿cierto? Algunos de los que estamos aquí tenemos dudas, ¿cierto? Invita a alguno de nosotros y te diremos cómo ser salvo tú y tu casa. Versículo 14. ¿Tiene dudas usted? ¿Todavía está ahí el mensaje del Señor? ¿El Señor lo está inquietando? Invítenos a alguno de nosotros. ¿Y nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Pues invite a alguno de los que ya hemos crecido un poquito más en el Evangelio. Está Roberto, César, está Brian, está Jesús, está Blady, está Olga, está Lulu, está Aide, ¿sí? Bueno, ustedes ya saben quiénes son los que han ido creciendo, los que llevan un poquito más de tiempo. Está Toñito, puede también enseñar a alguien cómo puede ser salvo él y su casa. ¿Hay dudas? ¿Quiere usted recibir la salvación del Señor Jesús? Llámenos, invítenos a su casa. Si usted me invita a mí a su casa, yo llevo la leche y yo llevo el pan. No se preocupe. Pero les llevo el mensaje del Señor y les digo cómo pueden ser salvos ustedes y todos los de su casa. Léalo en el versículo 14 del capítulo 11. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Entonces el Señor le está diciendo hoy a usted, invite a alguien y ese alguien le dirá a usted cómo puede ser salvo. Alguno de nosotros ninguno de nosotros va a estorbar a Dios en su llamado a la salvación. Antes bien, seremos útiles en su crecimiento. Si el Señor les ha inquietado el día de hoy para conocerle más, ninguno de esta iglesia que pertenece al liderazgo y tiene la capacidad de discipularles, va a estorbar eso. Antes, más bien, nosotros queremos ser instrumentos útiles en las manos del Señor para su crecimiento. ¿Listo? Entonces, ¿usted quiere abrir su casa?
bienvenidos, abran su casa, invítenos a alguno de nosotros y nosotros iremos, ¿sí? A veces no es fácil, pero haremos lo posible. Por lo menos creo que el equipo de liderazgo está dispuesto a esto. Versículo 17 nos invita a esto. Es una invitación también a los que llevamos más tiempo. ¿Listo? Dice así: y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Ninguno de nosotros somos algo para decir que a esa familia o a esa persona no la podemos discipular, ni llevarles el mensaje. Entonces, hermanos, quiero invitarles que si los invitan a algún lugar o alguien se acerca a usted con algún tipo de necesidad, no estorbe a Dios. Deje que el Espíritu Santo obre a través de ustedes. Ya vamos a terminar. Versículo 18, parte B, quiero compartírselos aquí. Dice la parte B. Podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y recibir la vida eterna. Es un privilegio que no solamente fue para nosotros. Y no es, mire, en esta parte quiero hacer un poco de énfasis. No es un privilegio exclusivo para nuestros hijos. Porque a veces nos queremos encerrar solo en esta parte. Y no es un privilegio exclusivo para nuestros hijos ni para nuestras familias. Es un privilegio que Dios dio a todos, de arrepentirse y tener vida eterna. ¿Qué hizo Dios? Le dio el privilegio a su pueblo, pero salió en busca de los que no eran su pueblo, ¿cierto? De los gentiles. A eso nos llamó. Quiero invitarlos a ustedes que así como desean cada miércoles que sus hijos sean salvos, asimismo deseen que su vecino y que su enemigo sea salvo. Y asimismo, como usted le dice a su hijo, vamos a la iglesia, papi, yo lo recojo, vamos, camine, yo lo invito. Si no va conmigo no hay desayuno. Vamos a desayunar rico o vamos a almorzar rico después de la iglesia. Así lo haga con una persona. Con una persona que no ha tenido la posibilidad de disfrutar, pertenecer al pueblo de Dios. ¿Sí? Háganlo, porque es un privilegio que no fue dado solamente para nuestras familias. Es un privilegio que Dios dio para todo aquel que nos rodea. Y es nuestra misión llevar el evangelio. Nuestra misión. ¿Sí? Entonces, quiero invitarlos a que nos propongamos llevar el evangelio a nuevas personas. ¿Sí? Porque si no lo hacemos, ¿cometemos qué? Guárdese esto. Si usted no lleva el evangelio de Dios a otras personas, ¿comete qué? No nos gusta esta palabra, ¿cierto? Pero repítalo conmigo. Repita esto. Si no llevo el evangelio, cometo pecado. Entonces, si no llevas el evangelio a otras personas, ¿qué estás haciendo? Pecado. Convénzase de eso. Y la función de las personas a las que ustedes nos ven acá, esta función, en el versículo 23, Roberto, Carlos, Toño, Nancy, César, que está allá afuera, y los otros hermanos, quiero compartir con ustedes este versículo para que entendamos cuál es nuestra misión. Versículo 23. Cuando llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. ¿Cuál es nuestra misión? Invitar, persuadir, motivar a las personas a que vivan una vida cristiana, sí, pero que permanezcan fieles al Señor. Porque a veces podemos cometer errores y no nos hace menos cristianos, ni más cristianos, porque seguimos siendo pecadores. ¿Sabe qué nos hace buenos cristianos? Que a pesar de mis pecados, que son hartos, permanezco fiel al Señor. A pesar de que hoy me levanto y la embarro con todo el mundo, en mi momento de intimidad, Señor, sé que la he embarrado.
¿Y que me cuesta aceptarlo? Sí, Señor, me cuesta aceptarlo, pero por favor, no tengas en cuenta mi pecado. Por favor. Eso hace un hombre cristiano, una mujer cristiana. Permanece fiel al Señor. Procura no pecar más. Procura, pero ni el siquiera el pecado te podrá separar del amor de Dios, que es ¿en qué? En Cristo Jesús. Romanos, papelito que le regalé. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí, incline su rostro. Y como nos enseñaron en la iglesia tradicional, tal vez, si quiere, junte sus manos. Junte sus manos. Ahí donde está. Junte sus manos. Y piense ahí un momentico. Si usted, el día de hoy, el Señor le ha tocado. Piense ahí si usted es ese gentil, el cual hoy escuchó el mensaje de salvación, que Cristo murió por usted, que Cristo un día va a venir a juzgarnos, pero que también en Cristo Dios nos ha reconciliado. Piense ahí, en este momento, y dígale con sus propias palabras: Dios Padre, gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias por la muerte de tu Hijo Jesucristo. Gracias por la resurrección que efectuaste en Él. Gracias por el derramamiento de toda su sangre para el perdón de nuestros pecados. Dígale ahí con sus propias palabras: hoy necesitamos más de ti. Hoy queremos más de ti. Señor, aquí estamos, reconociendo que sin ti no somos nada y que contigo valemos mucho más que el oro refinado. Señor, gracias por esta tu iglesia. Gracias por estas personas que hoy nos acompañaron, que hoy están con nosotros. Señor, yo hoy te pido que tu Espíritu Santo les llene, que ellos tengan abundancia en el Espíritu Santo para llevar tu evangelio, para que ellos tengan el poder del Espíritu Santo para confirmar a otras personas en su salvación. Hoy reconocemos, Señor, que alrededor de nosotros tú has estado limpiando tu pueblo, tú has estado limpiando otras personas, Señor. Y queremos ser ese instrumento útil en tus manos para llevar el mensaje de salvación y enseñarles cómo pueden ser salvos ellos y sus casas. Permítenos, Señor, gozarnos en esta tu gloria, en esta tu victoria, que toda la tierra sea llena de tu gloria y que tu evangelio sea dicho en todas las partes del mundo. Señor, permítenos llevarlo en el nombre de tu Hijo amado Jesús, con el poder de tu Espíritu Santo, y que sea un mensaje eficaz. Amén y amén. Amén.